Muy amados hermanos, el Santo Evangelio nos sigue presentando a este Jesús que siembra la buena semilla. Hoy, precisamente, el Evangelio en esta parábola nos advierte eso. Jesús, que es el sembrador, es el que siembra la buena semilla, la semilla del reino. Y no debemos olvidar que cuando Jesús viene a predicar el reino, viene a abrirnos un horizonte de esperanza. El reino es la proclamación de la misericordia de Dios. Y esto se los digo porque muchas veces, como hemos entonado en el Salmo, ¿verdad? Tú, Señor, eres bueno y clemente. Por un lado, podemos confiar en la bondad de Dios, pero en la práctica resulta que podemos vivir con mucho miedo. Hoy, con esta situación que estamos viviendo, no es extraño escuchar expresiones como: esto es un castigo de Dios. Y yo les aseguro que la mayoría estarían de acuerdo, como dicen: no, pues sí es cierto, es que ya Dios se cansó, ¿verdad? No, Jesús viene a clarificar qué es lo que hay en el corazón de Dios. Viene a enseñarnos quiénes somos nosotros para Dios. ¿Y cómo anuncia Jesús el reino? De una manera muy sencilla, a través de parábolas. Como diciendo, si piensan que el reino es una cosa muy complicada, que solamente la van a poder entender los muy cultos, los muy preparados, pues resulta que no. Fijémonos cómo estas enseñanzas de Jesús no las dice en la sinagoga, no las dice en el templo rodeado de los escribas, de los fariseos, no. A la orilla del lago, donde está la gente trabajando, comprando, platicando, ¿verdad? Ahí es donde Jesús siembra la semilla. Y resulta que es ahí donde encuentra el Señor resultado. ¿Por qué? Me llama mucho la atención dos actitudes que afloran en esta parábola. Ante la constatación de que ya está mezclado el trigo con la cizaña, viene una reacción muy humana. Vamos a arrancarla, que crezca nada más el trigo. La cizaña, yo no sé por qué tu enemigo vino a sembrarla, ¿verdad? Vamos a arrancarla. ¿Cuántas veces en esta lógica tan humana podemos reflejarnos nosotros? Cuando sentimos que nos corresponde a nosotros el juicio, ¿verdad? Y queremos que esto se acabe, que esto desaparezca, que esta persona deje de existir. Y viene la otra lógica, la lógica de Dios, la lógica de la misericordia, cuando dice: no, déjala, espérate, ¿qué no ves que están tan juntos? ¿Qué no ves que se parece tanto que corremos el riesgo de estropear? Por arrancar la cizaña nos vamos a llevar el trigo. Y aquí me hace pensar cómo la palabra de Dios, y lo hemos escuchado ya también hoy en la segunda lectura, el único que conoce nuestros corazones es Dios. Nosotros creemos que nos conocemos, pero resulta que nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Y dejemos que esta palabra que hoy hemos escuchado nos ayude a comprender mejor, porque no vaya a ser que le estemos llamando trigo a lo que es cizaña y estemos muy a gusto diciendo: ay, qué bueno que yo soy trigo, y resulta que no. Por eso la palabra de Dios nos da la oportunidad de responder esta pregunta: ¿yo para quién estoy trabajando? Fíjense, cuando Jesús explica, dice: la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los que trabajan para el enemigo. Jesús no está diciendo: los de este lado son buenos, los del otro lado son malos. No, que cada quien se ponga a pensar, que cada quien se ponga a analizar hasta hoy de qué lado está. Y por eso anuncia el juicio. Ahora sí, ¿verdad? Ya cuando
celebramos esa oportunidad que Dios nos da para decir, ah, caray, pues resulta que me he equivocado. Dios nos da con su misericordia esa oportunidad de definirnos. Y no de tanto que nos definan los demás, porque pues los demás pueden vivir terriblemente engañados, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, esta parábola, como las otras, nos hablan de cómo la proclamación del reino tiene un inicio, a veces imperceptible, cuando dejamos nosotros entrar la palabra de Dios en nuestra vida. A veces nos desilusionamos porque decimos, pues es que no pasa nada, yo quisiera que ya todo cambiara, pero es como el grano de mostaza, que todo es que caiga en la tierra y de pronto se convierte en un arbusto tan grande que hasta los pájaros hacen ahí sus nidos. Lo importante es dejar trabajar el reino de Dios en nuestra vida, porque eso nos toca a nosotros. El resto lo hace el Señor y hace maravillas. Lo mismo se diga de la levadura, ¿verdad? Se pone una pequeña cantidad en muchas medidas de harina y déjala reposar, déjala que fermente. Y es donde vemos cómo el Evangelio trabaja como fermento en nuestra vida, no haciendo ruido, no haciendo grande estruendo, ¿verdad? Sino con nuestra generosidad, dándole a Dios la oportunidad de que sea Él el que dé los frutos del reino en nuestra vida. Démosle gracias, pues, porque Jesús hoy sigue sembrando su semilla, nos sigue dando esa oportunidad para que nos identifiquemos quiénes somos. No se nos olvide, así como hace 8 días Jesús nos decía, Dios quiere que den mucho fruto, unos el 30, otros el 60, otros el 100, pero de lo que se trata es de dar fruto. Hoy lo que nos enseña es que estamos llamados a ser buena semilla. A nadie Dios nos puso para que fuéramos cizaña. Si lo haces es porque te gusta, si lo haces es porque te conviene, no para que le eches la culpa a Dios como diciendo, pues Dios aquí me puso para mortificar a los demás. No, Dios quiere que seas buena semilla, que seas buen trigo y podamos ser alimento y compartir, ¿verdad?, a los demás. Y dámosle que nos dé esa valentía de renunciar a aquello que desdice de nuestro ser cristiano, que desdice de nuestra buena semilla, para que nos abramos a eso que Jesús espera del anuncio del reino. Y ustedes bien lo saben, ¿cómo le hacía Jesús para identificar quién era esa gente sencilla? Jesús no se refiere ni a la condición social ni nada de eso, no, a su capacidad de conversión. Y por eso amaba tanto a sus discípulos. ¿Por qué? Porque fueron capaces de dejarlo todo con tal de seguirlo a Él. Que también en nuestro corazón encuentre esa disponibilidad, esa generosidad de ser capaces de convertirnos hasta donde Él nos llame, con tal de poder ser y vivir como verdadera semilla del reino, como verdaderos hijos de Dios. Que así sea.